Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos al Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, es un centro dedicado a la difusión de la cultura judía y que depende del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Nuestra labor, esa labor de puente entre España y el mundo judío, la hacemos con actividades como la que hoy nos trae aquí, esta mesa redonda, esta conversación, esta tertulia que esperamos que sea de su interés, que hemos venido a titular Viajar al pasado a través de la literatura o a través de la creación literaria, y que es posible gracias a la labor de una gran editorial como es HarperCollins Ibérica, a la que agradecemos muchísimo que haya pensado en Centro Sefarat Israel para organizar esta conversación y sobre todo a la que felicitamos por publicar obras tan reseñables, tan importantes y que apreciamos tanto como la de Marta Quintín, La llave de las estrellas, que hoy nos acompaña. Marta, muchísimas gracias, y la de José Gil Romero y Goretti Irisarri, la traductora y recién salida del horno, como aquel que dice, de imprenta, El enjambre. Así que de estas obras y de cómo podemos viajar al pasado a través de la creación literaria, que es lo que han hecho nuestros contertulios de hoy, vamos a hablar hoy aquí. Y vamos a hablar también con ustedes. Luego les dejaremos si tienen alguna pregunta o si desean. Les recordamos que además ellos también después pueden firmar ejemplares, tienen a su disposición ejemplares justo a la salida y pueden firmarles si lo desean. A mí me gustaría que para comenzar les vamos a pedir a cada uno de ellos que nos adentre, nos haga un poco un abrir de boca de lo que los lectores podemos encontrar en estas tres obras. No sé quién quiere empezar. Marta, pues venga. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por organizar este acto. Me hacía muchísima ilusión que nos acogieran, ¿no? Después, además de haberme sumergido en esta cultura, pues que nos acojan en este hogar, pues es para mí un honor y un privilegio. A mis compañeros también por estar aquí, a la editorial, por supuesto. Y bueno, pues ¿qué pueden encontrar en La llave de las estrellas? Pues es un viaje de 500 años porque hay dos tramas que corren en paralelo, una ubicada en la época contemporánea y otra en la época medieval, en el siglo XV, y el hilo conductor es una llave que los sefardíes que fueron expulsados de la península ibérica en 1492 se llevaron consigo a los diversos destinos de la diáspora y que han ido conservando de generación en generación con una tenacidad que a mí me pareció conmovedora y que ha hecho que así, a día de hoy, en el año 2012, que es el año en el que transcurre la trama contemporánea, pues pueda haber una persona en Grecia, una descendiente de una de esas familias expulsadas, que tiene una llave que abría una casa en la Corona de Aragón, ¿no? De hace 500 años. Se ha producido como este milagro. Y entonces, bueno, pues es un viaje entre el pasado y el presente, con esa llave uniendo la vida de dos mujeres separadas por los siglos, pero unidas por el afán por encontrar el hogar y otra serie de temas de las que luego hablaremos si queréis. Gracias. Pues bueno, yo hablaré un poco de La traductora, que fue el primer libro que sacamos José y yo. También hay es un viaje muy cortito, que es el que realiza Franco para encontrarse con Hitler en Hendaya. Y nuestra traductora Elsa Brauman pues es invitada a unirse a ese viaje en calidad de intérprete. Y bueno, a partir de que le hacen esa invitación, que no es una invitación, es una obligación, se ve metida en bastantes líos y aventuras porque hay bastantes facciones interesadas en lo que va a ocurrir en ese tren. En ese tren, en la realidad, o sea, en el sentido histórico, Franco llegó un poquito tarde al encuentro con Hitler, llegó unos 8 minutos tarde. Entonces nosotros hemos novelado qué es lo que ocurrió en ese tren en esos 8 minutos y bueno, lo que ocurrió fue toda una historia de aventuras y espionaje que vive nuestra traductora. Y... Hola, ¿qué tal? Y bueno, luego El enjambre se supone que es una continuación de las aventuras, no es exactamente una segunda parte, sino que es una aventura independiente en la que esta chica, Elsa Brauman, se ve metida en otra historia, todas son historias de espionaje. En este caso hay dos tramas paralelas porque se supone que Elsa Brauman ha escrito una novela que cuenta su aventura y esta novela llega a manos de un censor al que le encargan que analice esta obra antes de ser publicada y el censor encuentra una serie de claves y una serie de historias porque Elsa Brauman ha desaparecido. Ha dejado la obra inconclusa y ha dejado una serie de pistas que el censor va a ir siguiendo
en un camino de redención en el que él se va a ir transformando de una cierta manera para terminar encontrándola, ¿no? No sabemos si la encuentra o no, pero de eso se trata la novela, ¿no? Hay dos tramas paralelas. Bueno, la verdad es que las tres suenan muy interesantes. Las tres profundizan en un pasado en el que España tiene mucho, ¿no? En el que España tiene mucho que ver, en el que España está presente, especialmente en la traductora, quizá no tanto en El Enjambre, pero es verdad que lo vemos mucho en la traductora y, por supuesto, en La llave de las estrellas. A mí me gustaría preguntaros ahora sobre cómo os acercasteis hasta ese pasado, ¿no? No es fácil, no es fácil afrontar muchas veces o descubrir partes de la historia de nuestro propio país, al final nuestra propia historia, y a mí me gustaría preguntaros si al investigar cómo os aproximasteis a estos hechos y si os sentisteis apelados en algún momento a decir, vaya, cómo hemos olvidado esto, cómo no hemos visto esto, cómo no le hemos dedicado la suficiente atención. No sé, en tu caso, Marta, que hablamos de una historia, ¿no? de personas que durante 500 años han conservado algo, porque esa llave que está muy cargada de simbolismo, y en vuestro caso a lo mejor algo que mucha gente había olvidado, ¿no? Esa unión Hitler-Franco. No sé si os sentisteis apelados o cómo os aproximasteis hasta eso. ¿Queréis? ¿Seguimos con el mismo orden? Pues sí, o sea, para mí fue, o sea, realmente zambullirme en la documentación de la novela, en toda la investigación, me hizo darme cuenta, un poco siguiendo la máxima socrática de solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, cuanto más sabes, más eres consciente del desconocimiento que padecías. Y en este caso, que fuese una cultura que formaba parte de nosotros, que durante tantos siglos fue una cultura de pleno derecho, ¿no? En Sefarad, y tan rica, tan compleja, y de qué forma la hemos extirpado, la hemos olvidado, me parece una injusticia histórica colosal de la que no somos ni siquiera conscientes, ¿no? De la magnitud de la pérdida, porque al final toda tradición que se pierde va en detrimento del bagaje cultural, del acervo que tenemos como pueblo, y claro, se le sometió a una persecución, a un exterminio tan drásticos que ahora es una cultura a la que vemos totalmente ajena, ¿no? Yo solamente conocía 4 estereotipos, 4 tabúes, como creo que pasa a la inmensa mayoría de la población, y te das cuenta hasta qué punto pues hemos olvidado quiénes éramos, ¿no? O sea, porque al final tendemos a verlos como los otros, una cultura que convivió con nosotros, no, pero es que era nuestra cultura. O sea, es que formaba parte de nosotros de una forma totalmente intrínseca, y entonces ese viaje en la historia, empaparte de todos esos datos, de todo ese bagaje, ese acervo cultural, a mí me ha parecido fascinante, y creo que novelas o series de televisión o el cine, el arte en general, tiene que cumplir ese papel de restituirnos eso que nos arrebataron, ¿no? De alguna forma es contribuir, aunque sea con un granito de arena, pero a instalarlo en el relato, que los lectores puedan acercarse a ello y recuperar algo que era suyo, ¿no? Es verdad que hay una importante diferencia, ¿no? Porque igual que el cine sí se ha volcado mucho en los periodos que vosotros hacéis, que además sois guionistas, no lo ha hecho tan así, y ojalá lo hiciera más, desde luego, con la cultura sefardí que hace más de 500 años, digamos, desapareció de nuestra península por el edicto de expulsión. No sé vosotros esto también cómo lo habéis afrontado, el hecho de que el cine haya también tratado tanto, y la pregunta anterior, por supuesto, si os habéis sentido apelados en algún momento. Bueno, claramente el mismo funcionamiento que ha habido con el tema de Marta, de la expulsión de los judíos, es el mismo funcionamiento que ha habido con la germanofilia española en los años 40, que es taparlo, olvidarlo y hacerlo desaparecer en un hoyo. Yo sí que hubo, por ejemplo, algo muy concreto que me impactó. Nosotros somos muy de imágenes, y fue ver las fotografías del Círculo de Bellas Artes con las esvásticas colgadas. Porque bueno, yo vivo como en el centro de Madrid, José también, es como un lugar que adoramos, que lo sientes seguro, que lo sientes tuyo, ¿no? Y ver eso y ver que no lo sabes, ¿no? O sea, ver ese pasado ahí, a mí me resultó muy, muy chocante. Como, me han borrado parte de la historia, yo no me había enterado de nada de esto, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que me impactó muy en concreto.
Sí, nos pasó una cosa curiosa con la traductora y con el enjambre, que tocábamos ciertos temas tan olvidados, los nazis, lo que estaban haciendo, porque una cosa que nos interesaba mucho era adoptar la perspectiva de alguien que estaba en aquel momento, ¿no? Y transmitírsela al lector de hoy, que ya conoce toda la historia y conoce toda la información, y que pudiera de alguna manera experimentar qué sentía alguien de aquella época, lo que hablábamos antes, ¿no? Que no conocía lo que estaba pasando o que miraba hacia otro lado, pero que experimentaba todo el auge del nazismo y todo el auge del nazismo en España, todo el apoyo de Franco a Hitler en España, de una manera virgen, digamos, ¿no? Y eso nos sorprendía muchísimo porque incluso en algunas entrevistas alguien nos decía, es que esto suena un poco como, un poco estrambótico, ¿no? Un poco este discurso de este personaje nazi. Oiga, no, pero es que este era el discurso, es que esto era lo que se decía, esto era lo que se hablaba, esta era la manera que tenían de pensar, esto es lo que se estaba fraguando en aquel momento de los franquistas con respecto a los nazis y que hoy parece que hemos olvidado. Efectivamente, las fotos de Gran Vía llenas de esvásticas. La primera parte, la traductora, transcurre en Madrid en el año 40 y el enjambre transcurre en el 41 en Vigo. Y es asombroso cómo Vigo estaba tomada por los nazis, la comunidad nazi que había en Vigo, los submarinos nazis recalando en los puertos gallegos, en fin, toda una trama en la que además es una cosa curiosísima porque Franco, que durante 40 años estuvo siempre nadando entre dos aguas y moviéndose de un lado a otro, mientras estaba colaborando con los nazis, estaba teniendo negociaciones con los americanos para recibir combustible, ¿no? Y se movían ahí en una especie de limbo. Toda esa parte se ha olvidado y para nosotros resulta curiosísimo y resulta más curioso acceder a cómo pensaban en aquella época, ¿no? Es muy difícil cuando ya sabes todo del problema y de la historia enfocarla de un punto de vista virgen, ¿no? De alguien que lo está experimentando en ese momento y eso es una cosa curiosa. Y lo de que decía de los guionistas y de las pelis. Pues, ¿cuál era la pregunta? Que ya me he perdido. Influenciados por la enorme cantidad de producción audiovisual que hay sobre, concretamente, vuestros periodos históricos, ¿no? Los que tratáis. Claro, a ver, nosotros somos muy visuales. De hecho, mucha de la documentación, más que textos, suelen ser imágenes, sí, fotografías, también noticias de época. Entonces, nuestra manera de contar es, bueno, es cinematográfica. Intentamos trasladar, utilizamos mucho los sentidos de todas maneras, que es algo que es verdad que el cine no consigue y una novela puedes hacerlo. Utilizar el olor, el tacto, también mucho, las texturas. Pero la forma de narrar es como con Travelings, tiene mucha influencia del lenguaje cinematográfico, es verdad. Y entonces, en ese sentido, ya volviendo a tu pregunta, pues claro, teníamos en la cabeza lo que nos han contado las películas. Claro, contrastar eso con la documentación real sí que da una sensación de irrealidad, por lo que decía antes, ¿no? Que es algo que quizá en España no se ha contado tanto. Nos lo han contado de fuera. Yo que sé, Estados Unidos ha hecho un montón de películas sobre los nazis, etcétera, siempre desde su punto de vista, pero nosotros, los españoles, es que no hemos querido volver mucho la mirada sobre eso, claramente. Mira que se han hecho películas sobre la guerra civil, pero estos otros aspectos no sé si es por vergüenza histórica, desconocimiento, supongo un poco de vergüenza, ¿no? Realmente. En el caso gallego, vamos, yo desde pequeña oía hablar de la gente alemana, de amigos alemanes, y en un momento adolescente dije, por la época deben haber sido nazis, algunos. Y ahora, por ejemplo, haciendo esta novela El enjambre, no algunos, todos, ¿no? Porque era obligatorio pertenecer al partido nazi. Y veo que el hogar alemán está en la calle del Príncipe, que es la más importante de Vigo, en fin. Que en cualquier sociedad, sea Madrid, sea Vigo, en cualquier sociedad que entraron los nazis, luego se ha corrido un tupido velo, claramente, ¿no? O sea, no, nadie quiere abrir ahí, ¿no?
Yo me gustaría haceros una última pregunta genérica, digamos, para los tres y luego preguntaros alguna cosa más acerca de vuestros libros, pero es verdad que nosotros aquí en Centro Sefarad organizamos a diario actividades para difundir la memoria de las víctimas de la Shoah, para difundir el legado sefardí, estamos constantemente, ¿no? Y es verdad que pese a ello, nosotros pensamos y estamos convencidos de que hay muchísima gente que desconoce y entra dentro de un cierto marco lógico, ¿no? Podríamos entenderlo, ¿no? Pero es verdad que muchísimas veces nos pasa, ¿no? Que, oye, cuando cuentas de nuevo lo que pasó con los sefardíes o lo que pudo pasar, por ejemplo, con lo que contamos en esta exposición con los españoles deportados al campo de Mauthausen, sentimos la responsabilidad de saber que hay gente que va a conocer esto por primera vez. Es decir, la responsabilidad sobre los hombros de que la fuente informativa que tienen sobre determinado periodo histórico es por primera vez, y en algunos casos por única, la que tú les vas a ofrecer. A mí me gustaría preguntaros si en el proceso de documentación habéis notado esa responsabilidad de decir, vaya, tengo que ir con cuidado porque nadie sabe nada de lo que pasó en 1492, en 1944, en 41, y yo voy a ser su fuente. No sé si esto lo habéis percibido, qué feedback también os dan los lectores, ¿no?, a este respecto. Bueno, pues yo en mi caso lo acometí con la máxima humildad y el máximo respeto, primero porque yo era totalmente profana en la cultura judía, ¿no? Yo me acerqué a ella sin tener ninguna vinculación, ninguna noción previa, entonces yo partía de tabula rasa, o sea, era empaparme desde cero y por tanto iba pues con una responsabilidad muy grande, ¿no? Que a veces te preguntas por qué me estoy metiendo en este jardín, efectivamente, ¿quién me ha llamado a mí, ¿no? Que seguro que hay gente que puede hablar de esto con mucha más propiedad que yo, pero como era un tema que me apelaba, con el verbo que has empleado antes, ¿no?, que me interpelaba realmente, dije, bueno, pues ¿por qué no, no? Y también porque, bueno, al final una novela no deja de ser a veces un acto de divulgación que busca que la gente aprenda, pero que también se entretenga, y a veces, viendo las realidades plasmadas de una forma narrativa, nos llegan mucho más que en un libro de historia que obviamente tendrá un rigor y una profundidad de la que carece una obra literaria, pero puede quedar instalado en el recuerdo igual con más eficacia, ¿no? Porque te ha llegado un personaje, una situación, una escena. Entonces, bueno, pues efectivamente yo iba entrando en capas de documentación que las tuvo muchas, muy diversas además, ¿no? Porque primero era viajar hasta el siglo XV, que es una época pues muy lejana en este caso, ¿no? Ya han transcurrido muchos siglos. Entonces, bueno, pues ya hay cierta distancia ya simplemente temporal, ¿no? De acceder a cierto tipo de recursos es complicado, ¿no? Aunque, bueno, queda bastante documentación, pero claro, ya impone una distancia, una brecha bastante grande. Luego era eso, empaparme de la cultura sefardí, pero luego era sumergirme en el mundo de las mujeres, que en esta novela tienen mucha presencia, y si de los hombres sabemos poco, pues ya de las mujeres es la mitad de la mitad. Entonces, bueno, y luego además, con toda esa información que estás digiriendo, tienes que hacerlo de tal forma que el lector vea la punta del iceberg, pero tampoco puedes abrumarle con a luz de datos, ¿no? Que aquello se vuelva inextricable, totalmente ingobernable, ¿no? Al final tienen que ser pinceladas que le den un contexto, una ambientación, que le dé verosimilitud, ¿no? Que le dé la sensación de, oye, esta persona me está hablando con cierta autoridad, pero no está aquí impartiendo una conferencia, ¿no? Que para eso pues seguro que vosotros las organizáis mucho mejores. Entonces, bueno, pues sí, tenía esa responsabilidad de, por un lado, transmitir una información que fuese fidedigna, comprobar muy bien las fuentes, porque yo era ajena a este tema hasta el día de hoy. Y luego también dárselo mascado de alguna forma al lector, ¿no? Entonces, bueno, había muchos frentes que cubrir, sí, sí. ¿Y en vuestro caso? Sí, en nuestro caso, yo recuerdo que en la promoción de la traductora tratamos de acceder a alguna charla como esta o parecida a esta, y en algún sitio nos dijeron, no, es que este tema es que toca cosas un poco delicadas y nosotros no queremos entrar ahí, ¿no? Llegamos hasta el año no sé cuánto, que es el año 20 y pico, y a partir de ahí ya no tocamos nada. Algo sabíamos cuando la estábamos escribiendo, porque nos dábamos cuenta de que iba a haber gente que le iba a molestar, que iba a haber... Bueno, tratamos de no hablar de dos bandos y muy a propósito tocamos bandos como los monárquicos, por ejemplo, que son menos conocidos o que han sido menos analizados, menos tratados, menos novelados, ¿no?
Pero nos dábamos cuenta que efectivamente estábamos tocando ahí una cosa que delicada y tocabas en cicatriz, ¿no? Eso como cuando haces un respingo, ¿no? Y en la segunda parte, en la continuación, en el enjambre, llegó un momento en que nos planteamos, es que no podemos ser equidistantes, porque lo que estamos contando no es una cosa que puedas mantenerte a una distancia en la que no te mojes, y vamos a tener que mojarnos, ¿no? Y en efecto sentíamos que te estábamos contando una cosa que merecía ser contada porque era bastante desconocida. Y también otra cosa que encontramos curiosa fue los grises, ¿no? Cuando hablábamos de los blancos y los negros, descubrimos que era una época en la que casi todo el mundo era muy gris no en el sentido de, no sé cómo explicarlo, había tantos matices en tantas personas, en tantos bandos, era tan complicada la vivencia y la experiencia en la época que era bastante fácil para nosotros empatizar con alguien que había sido capaz de hacer una cosa que era espantosa y que por la tarde era un padre de familia estupendo y que era en realidad buena persona. Era una cosa curiosísima porque nos obligaba a estar hablando al final de seres humanos, ¿no? Y eso nos sorprendió mucho, que es lo que hablabas tú de Hannah Arendt, ¿no? Y el mal, ¿no? Esta cosa de... El mal es una cosa, bueno, es interesante. Y con respecto a lo de meternos en la documentación de la época, lo que usamos del telón de fondo, ¿no? Eso te lo puede contar. Sí, bueno, yo cuando estaba escuchando a José, de todas maneras, y respecto a lo que decía Marta, de la diferencia entre leer a lo mejor un ensayo histórico y leer novela, es verdad que al estar metido dentro de un personaje puedes entender mejor que no tienes que juzgar el pasado diciendo, pues como lo que hablábamos antes de entrar a la conferencia, ¿cómo pudieron soportar que sucediera esto sin hacer nada? Pues seguramente a nosotros nos ocurriría lo mismo, la verdad, no creo que nos comportáramos mejor que ellos, ¿no? Y cuando viajas como novelista dentro de personajes, efectivamente, no puedes ser tan taxativo moralmente y una cosa que es interesante para el escritor es entrar en gente que no piensa como tú o que moralmente no es como tú o trabajar gente, pues villanos, entre comillas, ¿no? que están haciendo ese papel en la novela y meterte dentro de su mente. Y entonces ahí entiendes pues mucho mejor lo que sucedió, mejor que leyendo un ensayo, creo, la verdad. Entendiendo por qué las personas actúan como actúan, ¿no? Y me he vuelto a perder. Perdona, Marta. Recuerdo que tanto en una de las aventuras como en la siguiente nos costaba muchísimo justificar algunos comportamientos. Y era complicadísimo porque los diálogos nos salían falsos, nos salían arquetipos, lugares muy comunes. Y lo hablábamos a veces, joder, es que tenemos que comprender por qué este tipo hizo esto y por qué hay un personaje que se llama Schlosser, que es un comandante, que es un nazi, el perfecto nazi, que suelta muchos discursitos durante toda la novela, ¿no? Y cada vez que teníamos que hablar de Schlosser y que Schlosser hablara, es que nos costaba muchísimo. Efectivamente, es complicado meterse en ese personaje, ¿no? En un tipo de personajes que luego te decía el otro, es que esto es como muy una astracanada, ¿no? Lo que dice este personaje. No, mira, es que este discurso está sacado de un discurso real. Es que cogimos casi palabra por palabra lo que decían en este sitio para que este personaje lo repitiera, ¿no? Y que ahora suena de coña. Perdona. Justo mi siguiente pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Ese juicio frente a los personajes en ambos casos, ¿no? O sea, ese momento en el que tú descubres una serie de cosas y tienes que enfrentarte a ellas. Yo, en el caso de Marta, es verdad que es increíble porque se conserva un cariño, ¿no? A medida que tu libro me ha traído mucho a la mente muchos recuerdos de mucha gente a la que conocemos aquí en Centro Separat. Por ejemplo, sabemos hoy en día que cada miércoles en la ciudad de Seattle, es decir, estamos hablando de la otra punta del mundo, para los que no lo sepan, estado de Washington, muy próximo ya a Canadá, cada miércoles hay un grupo de judíos sefardíes que quedan para hablar ladino y se llaman ladineros. Es decir, a cientos de kilómetros de nuestro país hay un grupo que 500, 600, o sea, que más de 500 años después conserva esa lengua y queda cada miércoles para hablar en una lengua del país que les expulsó. Es decir, todavía conservan ese cariño por un país, por una idea,
por una historia que es la historia de Sefarad. Por tanto, cuando te enfrentas a eso, no sé cuáles son los sentimientos. O sea, yo, por ejemplo, que lo descubrí al empezar a trabajar aquí en Centro Sefarad, tuve muchos sentimientos muy encontrados, ¿no? De decir, pero no sé cuáles fueron los tuyos, con ojos un poco más, digamos, que no tenías como tú antes has dicho, no tenías ese conocimiento previo de decir, vaya, esto que me estoy encontrando es muy sorprendente, ¿no? O sea, ¿cómo juzgas eso? Algo que también después os preguntaré a vosotros, que al final el juicio es muy al contrario, ¿no? En una situación muy, muy distinta. Pero ¿cómo juzgaste eso? Pues yo la verdad, una de las palabras que uso más en las entrevistas y cuando hablo de la novela, pero porque creo que es la que más a la perfección define lo que siento, es conmovedor, ¿no? O sea, a mí es una historia que es que me conmovió profundamente. Por ejemplo, desconocía el dato este concreto que has dado de Seattle, pero va todo en la... O sea, no me sorprende porque va todo en la misma línea. No me sorprende, pero me sigue conmoviendo, ¿no? Lo estabas contando y se me estaban poniendo un poco los pelos de punta, porque es que me parece... O sea, a nivel humano me parece increíble, ¿no? Esa nostalgia, cómo la han mantenido viva a gente que al final dices, igual ni siquiera ha pisado esta tierra nunca, y sin embargo que hayan conservado los lazos, las raíces de una manera tan fresca, inmune al paso del tiempo. Y además materializada en cosas concretas, ¿no? Como es hablar una lengua, como es cantar una canción, como es preparar una receta, como es llamar a tu abuela de una determinada manera. O sea, es que eso es mantener las raíces vivas, vivas de verdad, o sea, en el día a día, no una idea abstracta. Yo no sé si en algún caso lo habrán mitificado, ¿no? Que creo que eso a veces también creo que es muy humano, ¿no? Cuando te han contado una historia que no has vivido en tus propias carnes, que haya allí una injusticia, ¿no? Que el ser humano suele como revolverse ante ellas y de alguna forma idealizar eso que se perdió, que te arrebataron, pues no sé si en algún caso subsistirá una mitificación que igual si vinieran a concretarla, pues se derrumbaría, ¿no? No lo sé, pero a mí desde luego me parece además como muy único, ¿no? Que el pueblo judío, contra viento y marea, con todas las vicisitudes que se ha enfrentado a lo largo de la historia, haya conservado ese pedacito de una tierra, ¿no? Sefarad, que lo haya incluso pues exteriorizado, plasmado en las llaves, ¿no? Que es como simbolismo puro de sigue siendo mi hogar, y esta es la llave que abre la puerta a mi pasado, ¿no? Que es una forma de recuperar mi presente también, ¿no? Que también de ahí las dos tramas del libro, ¿no? Cuando la chica de la época contemporánea vuelve, es de alguna forma para poder seguir viviendo en el presente. A veces parece que el pasado ha pasado, pero está más vivo que nunca y es el que nos permite conquistar nuestro futuro, ¿no? O sea, nunca es una herida cerrada del todo. Entonces yo pienso que muchas veces esas reuniones, el que hayan mantenido las tradiciones, es una forma de poder seguir viviendo en presente, ¿no? O sea, de conquistar su propia historia. Entonces, bueno, esos son los sentimientos que me ha suscitado, pero desde luego era una historia por la que yo no podía pasar de largo. No podía, por mucho que me enfrentase a las dificultades de la documentación, de me estoy metiendo en un berenjenal ya, pero es que es más fuerte que yo, porque lo tengo que contar precisamente porque además está poco contado. Es que me parece sorprendente que esto, que es un material literario jugosísimo, no se le haya sacado más partido, ¿no? Porque al final es parte de nuestra historia, de nuestra herencia, de nuestro patrimonio y creo que estas personas que han luchado por conservarlo, pues se merecen al menos ese reconocimiento, ¿no? Que menos. Sí, bueno, en nuestro caso, aunque empezamos con la traductora es una novela más optimista, más de un viaje del héroe, de una heroína, en este caso Elsa, positivo, convirtiéndose en lo que es una heroína, viviendo aventuras. Cuando hemos afrontado la siguiente novela, El enjambre, nos habíamos quedado un poco con sed de oscuridad, digamos. Porque, bueno, también a ti te habrá pasado, claro, las víctimas
pues te identificas con ellas fácilmente, pero es difícil entrar en, no les llamemos verdugos, pero las personas que no lo pasaron tan mal o que salieron triunfantes de esas situaciones, ¿no? Los que se quedaran con las propiedades de los expulsados o hicieran un buen negocio, o en nuestro caso, bueno, hemos elegido como protagonista a un censor, que bueno, los censores eran escritores que los colocaban ahí de censores. Imaginad la vuelta de tuerca en el pensamiento que es coger el trabajo de pronto ser tú quien censure los libros, ¿no? Y en el caso de nuestra protagonista, que la traductora es una heroína más clásica, en esta segunda novela lo que hemos hecho es un poco bucear en su oscuridad. Es como si se hubiera ido manchando de ese mundo en el que ella todavía permanece y un poco lo que le debió ocurrir a todo el mundo, que vas, hemos hablado de grises, vas, no sé si eras blanca al principio, pero te vas agrisando, ¿no? Y entonces nos interesaba más estar en esos personajes, en los que estaban nadando en la oscuridad. Sí, a veces decíamos que La traductora era una peli de Hitchcock de los años 50, colorida y hermosa en sí misma, ¿no? Como son las pelis de Hitchcock, clásicas, un poco naif, un poco inocente, y nos parecía que El enjambre era el paso siguiente, ¿no? Era una historia de los años 70 de espías, que son pelis un poco más oscuras, un poco más realistas, con ese ambiente un poco más cínico. Supongo que venían del Vietnam y de ya un mundo que ha pasado la Segunda Guerra Mundial de lejos y que aquello descubrían la vida que era como más oscura, ¿no? Y una cosa interesante que nos pasó en El enjambre fue que pese a todo eso, recurrimos bastante al humor, porque la verdad es que nos encontramos con algunas cosas tan repugnantes y con algunos personajes tan repugnantes y con unas actitudes tan repugnantes que solo podíamos enfrentarlas con el humor. Y hay una escena que, bueno, pues la gente que la ha leído la celebra bastante, que es en El paso de Meirás, en la que hay un personaje muy famoso de la época y solo podíamos acceder a este personaje con humor, ¿no? Y eso nos parecía curioso, que pese a que nos despertaba, lo que nos preguntabas, no que nos despertaba, es que te tienes que reír, porque es que llega un momento en que es tan patético que no puedes enfrentarlo de una manera que no sea, no sé cómo explicarlo, en la cierta distancia, ¿no? Bueno, Berlanga. Muy berlanguiano. Es muy curioso, ¿no? También preparando esta mesa, yo recordaba que hay una historia, ¿no? que une ambos mundos, el mundo de José y de Goretti y el mundo de Marta, y muchos de ustedes la conocerán, que es la historia de Annette Cabelli, ¿no? Una niña sefardí de Tesalónica, cuyos ancestros fueron expulsados de la España, del reino de aquel todavía reino recién creado de España, ¿no? Y cuya familia termina en Tesalónica, y ella con 14 años llega a Auschwitz, sobrevive a las marchas de la muerte. Después de sobrevivir con 14 años a las marchas de la muerte, viene a España, consigue su pasaporte español, viene aquí a Centro Sefarat, ofrece su testimonio, y ella siempre decía algo, visita al rey, ella estuvo reunida con el rey enseñándole su pasaporte español y diciendo: yo ya soy española, ¿no? Descendiente de los expulsados, superviviente de Auschwitz, y ella siempre decía una cosa: nunca perdonaré a los nazis lo que hicieron a mis hijos. Y todos le preguntábamos a Annette: tus hijos todavía no habían nacido, tú tenías... Ella: pero les quitaron la posibilidad de que yo les diera amor. Me extirparon la posibilidad de que yo pudiera querer sanamente a mis hijos. Y eso es una gran repercusión hoy en día de algo que tuvo lugar en el pasado, ¿no? Como las víctimas fueron supervivientes, pero no por eso estaban excesivamente vivas, ¿no? O sea, muchas veces llevaban un peso muy grande, una mochila muy pesada. A mí me gustaría preguntaros precisamente por la actualidad y vuestros libros, es decir, cómo, si vosotros habéis encontrado algún símil de decir, bueno, en el caso de Marta o en vuestro caso, fijaros que esto se vuelve a repetir, o fijaros que esto todavía no está del todo sanado, de esto todavía no está del todo arreglado, esto todavía no se le ha puesto lo que se le tiene que poner. No sé exactamente si lo habéis traído a la actualidad o en el proceso creativo os habéis quedado en esa época y habéis intentado no extrapolarlo. Bueno, yo es que
De hecho, el eje de la llave de las estrellas es precisamente los símiles entre la época medieval y la época contemporánea y ver que realmente no hemos evolucionado tanto porque, bueno, yo escribí la novela antes de que estallase una guerra en Ucrania, pero estoy segura de que ahora la gente que se está yendo de Kiev y de tantas otras ciudades se está llevando las llaves. Es que estoy segura. Es que no, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, porque se las han llevado. De hecho, en la novela lo menciono de un reportaje que salió en 2014 de gente que había huido de Siria, de Irak, y decían que se estaban llevando las llaves. Porque tú cuando te expulsan de tu casa, es que por mucho que pasen los años o los siglos, creo que la sensación tiene que ser la misma, ¿no? De desconcierto, de incertidumbre, de cómo me ha podido pasar esto a mí. Es mi casa, o sea, ¿cómo me están echando de mi casa? Y luego también te tienes que llevar la esperanza irrenunciable de que vas a volver, de que tarde o temprano que no vas a cerrar la puerta y no vas a volver a franquearla nunca más. Es que no creo que nadie en esta sala ni en ningún sitio pueda concebir algo distinto que eso. Entonces yo creo que hemos estereotipado el relato de sí, hubo unos judíos que hace 500 años se marcharon, pero los vemos como figuras de cartón, ¿no? Entonces, yo precisamente creo que el objetivo y la misión de la novela, si es que la tiene, es dotar a esos personajes de una corporalidad, de unas 3 dimensiones, de unos claroscuros que tú puedas sentir que pueden ser tus vecinos, que puede ser tu familia, que puede ser tú mismo en un momento dado según cómo baraje las cartas la historia, porque eso no lo sabemos. Y eso que podemos ver, que nos podemos sentir inmunes, ¿no? De, bueno, es que esto es algo que, lo comentabais vosotros, de esto pasó lo vuestro en los años, el siglo pasado, en los años 40, pero es que ahora algo como la expulsión de tu país sigue pasando a día de hoy. Puede ser por motivos religiosos, puede ser por una guerra o puede ser, como en el caso de la trama contemporánea, porque pierdas tu casa porque te desahucien, porque por motivos económicos, o sea, totalmente disímiles, pero al final el resultado es el mismo. Te están expulsando de tu nido, ¿no? Porque no puedes pagar una hipoteca. En la trama del año 2012, pues recojo ese drama, ¿no? De cómo gente no podía afrontar el pago de una hipoteca y directamente un banco se la quedaba, ¿no? Entonces, al final, la pérdida del hogar, pues es un tema que tristemente es una constante. Y que no acaba nunca de perder vigencia, ¿no? Creo que es algo con lo que los seres humanos nos hemos tenido que enfrentar en todas las épocas por los más diversos motivos. Entonces, pues sí, es un tema tristemente muy, muy vigente, ¿no? También porque creo que como es de esos temas tan inherentes a la condición humana, ¿no? Es mi casa, es mi tierra, es mi familia, mis raíces, pues el momento en el que lo puedes perder por cualquier avatar de la vida, pues al final vas a vivir una situación análoga a esta. Sí, bueno, en nuestro caso creo que es evidente que los fascismos y los totalitarismos vuelven a resurgir como setas en cuanto pueden. Y en cuanto la memoria falla un poquito, o antes hablabas de las generaciones de escolares pues que realmente están a cero y no saben nada de esto, pues es terreno abonado para que vuelvan a subir, porque quizá una buena definición del fascismo, una vez lo hablé con mi hermana, que es psiquiatra, y me decía, es dar soluciones simples a problemas muy complejos, ¿no? Y claro, como son simples, son muy atractivas, y además siempre todo el fallo está en el otro, ¿no? Y toda la amenaza está en el otro, y tú nunca eres responsable de nada. Entonces siempre se apoyan sobre esta simplicidad, y si no hay memoria, pues parecen algo nuevo, algo novedoso, algo interesante, ¿no? y por eso es normal que se acuda a la memoria y nos protejamos de estas simplezas, ¿no? Y viajando de esta manera, además, pues como decía Marta, en vez de con un ensayo, metiéndonos con unos personajes. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho de que cuando intentamos, por ejemplo, hacer diálogos de los personajes, que hablen como ahora, ¿no? Que sean gente natural. Porque la gente de los años 40, en nuestro caso, o en el caso de Marta, eran gente como nosotros, ¿no? Con nuestros mismos problemas, nuestros miedos, nuestros deseos, y no personajes de cartón, como decías.
No, entonces es lo bueno que tiene una novela, que puedes volver, y lo que decía José, de volver a vivirlo como ellos, vírgenes de lo que iba a ocurrir, como estamos vírgenes nosotros de lo siguiente que va a ocurrir, ¿no? Que a saber lo que viene. Entonces, no está mal decir, a ver, mira lo que pasó, porque claro que puede volver a pasar, y ha pasado varias veces. Aquí estamos viendo la misma situación a lo largo de los siglos repetida, ¿no? Sí, yo tengo la sensación de que estas cosas surgen la historia hace como parábolas, ¿no? Y hace como curvas, y hay épocas que son más propicias, ¿no? Y hay una cosa que es el miedo, que es lo que cuando la gente vive en el miedo, surgen historias muy feas. Y en el año 40 estaban viviendo una historia muy fea y había mucho miedo, y eso propició muchas cosas. Y después de experimentar estas dos novelas, tenemos la sensación, nos sentimos inquietos porque sentimos que estamos asistiendo al principio de algo que va a pasar, ¿no? Tenemos esa sensación, lo que tú decías de la guerra, ¿no? De esta economía tan salvaje y tan bestia que se está llevando a tanta gente por delante, de este miedo que vemos en los telediarios, que todos los días es el fin del mundo. Todos los días ha pasado algo, bueno, lo de la COVID, lo de la guerra, lo de la tal, pero hay una cosa latente en el ambiente de que algo horrible está a punto de pasar, ¿no? Hay gente que comenta y se ríe con que solo faltan los extraterrestres, ¿no? O los zombies. Y una cosa que descubrimos, por ejemplo, hablando de la censura en El Enjambre, es que empezamos a advertir ciertos comportamientos censores en la censura que van a anticipar lo que aquí en los años 40 pasaba como un sistema ya establecido de censura, ¿no? Y un cierto tipo de personaje, un cierto tipo de pensamiento, un cierto tipo de, bueno, pues de respuesta al miedo, ¿no? Que decíamos antes. Claro, en cuanto hay miedo, pues dejas de pensar. Te paralizas y quieres protegerte y acabar con cualquier amenaza. En fin, te vuelves también arcilla en manos de quien te quiera manipular, eso está clarísimo, ¿no? Sí, es el miedo, nos paraliza, ¿no? Eso es cierto. Vamos a dar ahora la oportunidad de que ustedes puedan formular alguna pregunta a los tres escritores que hoy nos acompañan aquí. No sé si alguien tiene ya alguna cuestión que quiera tratar. Lo sabía. Cuéntanos. Sí, ahora le pedimos, si no, a Ángel, si puede. Digo que la trilogía de los 3 libros que había hecho son muy interesantes, y también es una responsabilidad histórica, o sea, una responsabilidad como escritores de documentarse y lo que encontráis ahí, y luego lo que vosotros nos mostráis a los que compren el libro. Y luego también es una reivindicación histórica del pueblo judío, de recuerdo de las raíces y sobre todo el cariño que ellos tienen hacia los sefarditas, tienen el cariño hacia España, y hablan sin odio ninguno, es increíble. Y luego muestra la resistencia del pueblo judío a lo largo de la historia. Bueno, aquel ser humano es maravilloso también, ¿no? Sí, sí. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, o sea, un poco lo que contaba, ¿no? Que realmente a mí me parece increíble que, habiendo tratado tan injustamente a los sefardíes, hayan guardado tanto cariño a una tierra que los trató tan mal, ¿no? Que al final lo cómodo y lo fácil sería renegar, abjurar, y echar tierra, ¿no? Y olvidar, y no, en cambio, conservar la lengua, porque eso al final también cuesta un esfuerzo, porque tú estás expatriado en otro sitio y adaptarte a veces es lo más sencillo. En cambio, conservar esa herencia, ese patrimonio, pues muchas veces no es gratis, ¿no? Tienes que poner de tu parte. Entonces, que ellos hayan atesorado eso, esa cultura, y que la sigan sintiendo suya y como algo que les pertenece, pues a mí me parece loable, desde luego, y que va un poco contra el sentido común, ¿no? O sea, diciendo lo de que el ser humano es maravilloso, devuelve un poco la fe en cómo a veces, pese a todas las adversidades,
podemos al final rescatar lo bueno y luchar por ello y conservarlo, ¿no? Sí, en nuestro caso las dos novelas son profundamente optimistas porque no queremos transmitir ese pozo tan oscuro, ¿no? Efectivamente es una época de miedo, de oscuridad, pero hay cosas maravillosas. Y hay gente maravillosa que hace cosas maravillosas. En nuestro caso, por razones de trama, no podíamos tocar tanto el tema de los judíos como el tema de los nazis. Nos vimos obligados a meternos en unos personajes que, pues, efectivamente nos repugnaban, ¿no? No estoy muy seguro de que hayamos rescatado nada bueno en ningún personaje de los nazis, porque efectivamente nos era complicado, pero sí que nos esforzamos mucho en transmitir algo positivo con la novela, en que cuando el lector termina la novela sintiera que aquello es una experiencia no solamente entretenida, que decíamos antes, y de formación en el que has aprendido cosas nuevas, porque después de documentarte estás deseando contar esto que has aprendido, ¿no? Para que el lector comparta esta fascinación tuya de algo que no sabía, sino una experiencia positiva, ¿no? Una experiencia bonita, una experiencia luminosa, que no sea tan oscura como quedarte en lo terrorífica que fue aquella época. Sí, hombre, nosotros como escritores queremos también salir, ¿no? Contentos, felices de lo que hemos hecho. Intentamos hacer, como decía Machado, ¿no? De las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Buenas tardes a todos. Bueno, he estado hojeando algo del libro de la traductora y la verdad es que lo de Marta sí que soy como muy neófita en el tema del exilio de los judíos. En cambio, sí que en la parte de todo lo que estabais, vamos, por lo menos de lo que estáis comentando la traductora, sí que he leído mucho sobre todo este tema y me parece incluso que, bueno, atreveros también a escribir un libro de traductora, habiendo tenido un premio Planeta ante Juan del Val con Llegare Tardandaya, también me parece que no, decís vosotros que se desconocen esos 8 minutos, no creo exactamente, porque ya hubo un premio Planeta ya que de alguna manera habló sobre esa llegada tarde del encuentro de Hitler con Franco. Entonces, pienso que no es tan desconocido, quizás a lo mejor no es un tema muy ameno, ¿no?, para profundizar sobre ello, pero no es desconocido. Lo que se desconoce es lo que pasó en esos 8 minutos, porque Franco y el gobierno y el Estado franquista se encargó en ocultar lo que había pasado. De hecho, nunca hubo explicación oficial, a lo que había pasado. El hecho se conoce porque ya se encargó Hitler de contarlo a todas partes. Y además que está plasmado en... El hecho es muy conocido. Lo que se desconoce absolutamente, porque no hubo ni siquiera mención oficial del asunto, es qué pasó en esos 8 minutos. Esos 8 minutos, a mí lo que me preocupan, hojeando vuestro libro, veo que hay muchísimo diálogo. Ahí se nota mucho que bueno, pues os dedicáis al tema del guión, y hay mucho diálogo y veo que quizás cuando lo lea ya me daré cuenta de esa rapidez, ¿no?, y de ese ritmo que quizás le queréis dar a la historia, ¿no?, en esos 8 minutos que queréis plasmarlo, ¿no?, como una especie de fotogramas. Mi pregunta, y es lo que quiero yo saber, sobre todo si vosotros calificáis este libro como dentro de la narrativa histórica, y yo como lectora de libros, sobre todo relacionados con el nazismo, es si el lector, y en este caso yo misma, vamos a aprender mucho o algo, o nos va a sorprender las páginas que vosotros habéis relatado. Eso como primera pregunta. La contesto. Bueno, hombre, nosotros hemos aprendido escribiéndola, o sea que espero que tú o los lectores también puedan aprender leyéndola, claro. ¿Y a qué fuentes narrativas habéis acudido a ellas? A todo. Bueno, porque estáis hablando de películas, que habéis visionado muchas películas. Vale, pues un poco por lo que ha hablado Marta, tú cuando intentas viajar al pasado y meterte en una atmósfera, en unos personajes, no solo puedes recurrir a datos históricos. Por ejemplo, no sé si a ti te interesa mucho la novela histórica. Bueno,
Claro, una diferencia entre novela histórica e ensayo histórico es pues la que hemos estado hablando aquí bastante, que tú no puedes abrumar al lector con datos. Sí que el escritor, como es lógico, el primer buceado que hace es en datos. O sea, lo primero que haces es enterarte bien de los datos. Vas a libros, vas a expertos. Nosotros hemos hablado con expertos, hemos citado para hablar online. Claro, lo primero te enteras bien de los datos para tener un armazón. Pero eso es como la primera etapa y tienes que echarla para atrás, porque tu verdadero objetivo es entrar en la atmósfera y crear unos personajes. Ese es el verdadero objetivo de un novelista, que no es el mismo objetivo que el del historiador, es muy distinto. Entonces tú primero hablas con historiadores, pero luego ya lo que te interesa es leer libros de la época, hablar con gente de la época, crear una atmósfera, lo que se come, cómo es la ropa, los olores que tienes, cuánto dinero tienen, Sí, lo cómo sitúas hablan. en el espacio, en el tiempo. Claro, hacer Lo el sitúas viaje. en un espacio, en un tiempo, lógicamente. Claro. Claro. Intenta crear un telón de fondo, pero además es complicado porque si la tentación del escritor, como ha buceado tanto en tanta documentación y ha aprendido tantas cosas, ha leído tantas cosas, ha encontrado tanta información interesante, la tentación es contarla y meterla y aprovecharla, porque hay cosas que sorprenden muchísimo, pero es también labor del buen escritor solo contar lo que es preciso para su trama, porque si no aquello se convierte en lo que decíamos, ¿no? En un ensayo. Y al final alejas a gente que está buscando una novela, la gente que busca un ensayo, lee un ensayo, y nosotros lo que intentamos es crear un ambiente y una atmósfera. Efectivamente estás obligado a conocer todo de ese ambiente y toda esa atmósfera. En respuesta a tu pregunta, es que lo leímos todo, desde libros de la época a libros posteriores, a ensayos posteriores, a películas, a documentales, hablamos con gente que A ha vivido la periódicos. época, a periódicos. Los periódicos son una maravilla, porque además de la tonterita, por ejemplo, de los anuncios de los periódicos, extraímos cantidad de información, cosas muy, muy, muy interesantes. En fin, lo leímos todo, pero toda esa... De la radio muchísimo, que es una cosa que yo creo que es poco usada en las novelas. Toda esa información nos genera a nosotros una sensación de que ya conocemos el mundo en el que vamos a movernos. Y ahora tratamos de solamente contar lo que es imprescindible para que acompañes al personaje en su aventura y entiendas por qué se mueve en este mundo, qué es lo que le pasa en este mundo, que no siempre es fácil, porque hay cosas que son tan sorprendentes que a una persona de 17 años o 15 años le va a parecer una marcianada, algunas cosas de las que pasaron. Sí, por ejemplo, en la del enjambre, uno de los expertos era un historiador muy experto en la Galicia nazi, en el Vigo nazi, y después de haber hablado con él, pues yo un día quedé a tomar un café y él estaba tratando de escribir una novela. Me decía que le era imposible avanzar porque su prestigio como historiador no le permitía... Estaba atrapado en el rigor. Yo le sugerí que se pusiera un seudónimo, ¿no? Porque un novelista no es eso. Y de hecho es horroroso cuando la gente se ve atrapada en los datos históricos. Vamos, he entendido perfectamente a Marta cuando le decía, es un peligro para el narrador, ¿no? Un poco lo que contaba, ¿no? Que al final tiene que haber una masa de hielo enorme debajo del agua y lo que puede aflorar a la superficie es solamente un piquito, ¿no? Pero también que sean lo que decíais, los datos que aporten a la narración. O sea, nunca se puede subordinar la literatura a la historia, en este caso. Tiene que estar la historia subordinada a la literatura porque estamos hablando de una novela. Entonces, la que tiene que marcar el ritmo y la pauta es la historia. Y los datos que aporten a que esa historia avance y enriquezca son únicamente los que tienen que aparecer. Todo lo demás es superfluo y es el arte de podar, ¿no? Que muchas veces es el arte de escribir. Bueno, ya lo último, que es que no quiero tampoco coger el micrófono y me queda una pregunta, y es que, bueno, lo de Marta yo lo entiendo porque, bueno, yo también lo estoy intentando, pero a dos manos, a dos voces escribir un libro, eso sí que me produce dificultad. Es que es muy difícil. Bueno, no es la primera vez que nos hacen esta pregunta.
José y yo empezamos haciendo cortometrajes y luego nos pasamos a hacer guiones juntos. En el mundo del guión es súper habitual que se escriba entre dos personas. En el mundo de la novela muy poco, aunque ha habido este asunto de Carmen Mola que nos lo ha puesto más fácil para explicarnos, para bien y para mal. Y no, lo que pasó es que en un momento dado un guión decidimos novelarlo y no estábamos seguros si lo iba a escribir uno de los dos, y como llevábamos mucho tiempo escribiendo juntos, teníamos mucha costumbre, pues dijimos, vamos a probar. Y los 3 primeros meses fueron bastante difíciles y todo eso recuerdo que lo tiramos, de hecho, no solo por escribir juntos, por distintos motivos, porque estábamos aprendiendo como la diferencia entre una novela y un guión. Pero sin embargo vimos que podíamos escribir entre los dos, y ahí seguimos y hemos publicado varios libros y bueno, nos entendemos muy bien. ¿Cómo lo hacemos, no? Sí, hay que plantear, o sea, hay que partir de que el guión, como su nombre indica, es una guía, no es un producto final que sirva para que alguien lo lea, es simplemente un guión sirve para que llegues a un rodaje y eso sirve de guía para que en el rodaje se desarrolle la historia. La novela es completamente lo contrario, porque es un producto formal, casi puramente formal, con un estilo, con unos estilemas, con una trama, en fin. ¿Cómo conseguir que eso se asimile, que el lector lo asimila no como una cosa que han hecho dos personas, sino como una cosa que han hecho uno? En nuestro caso, nosotros siempre nos reunimos antes de decidir qué escena vamos a hacer, establecemos toda la trama, la escena, la estructura, qué personajes, y nos repartimos el trabajo. Tú haces la escena de tal, yo hago la escena de tal. Y entonces nos pasamos el uno al otro lo que ha escrito el otro. Y el segundo se lo corrige. Y se lo vuelve a reenviar al primero, que a su vez corrige lo que ha hecho el segundo, y se lo vuelve a reenviar al primero. Y así estamos durante casi un año de envíos y reenvíos y reenvíos y reenvíos y correcciones, de manera que el producto final no es lo que ha escrito Goretti ni lo que he escrito yo, sino lo que hemos escrito los dos, porque lo que ha terminado saliendo es un tercer escritor, que Borges y Bioy Casares hablaban de él como un tipo caprichoso y tiránico que se imponía a ellos dos para que terminara saliendo lo que él quería, ¿no? Y efectivamente esa es la razón de que cuando la gente lee la novela no hay dos autores, hay uno solo, que es el resultado del trabajo de un año. No sé si... Tenemos la suerte de que... tenemos una pregunta más. Venga, incluso 2 preguntas más. Vamos, más. Buenas tardes a todos y a vosotros también. A mí siempre me ha provocado mucha curiosidad. ¿Cómo es el día a día de un escritor? Y ahora que os tengo aquí delante, pues lo tengo que hacer. Sí, pero de la cosa más sencilla, pues si os gusta más por la mañana, si tenéis como las musas ahí volando por la mañana, por la tarde, con bolígrafo, con ordenador. Luego tenía otra pregunta para vosotros, pero ya la ha hecho ella y me la habéis contestado. Lo único que me gusta es que me gustaría que me contestarais eso. ¿Cómo es vuestro día a día? Vamos a juntar las 2 preguntas y así ahora nos contáis qué desayunáis y demás. Perdón, Ángel, una pregunta más por aquí y así juntamos las 2. Eso es. Hola, buenas tardes. Mi pregunta, ¿por qué habéis escogido estos temas? Y específicamente el tuyo, Marta, sin conocer nada de nada, partiendo de cero. ¿Por qué esto y no cualquier otra cosa? Gracias. Bueno, contestando primero a tu pregunta, yo en mi caso le voy a quitar todo el misticismo al oficio del escritor, básicamente porque yo vivo de otra cosa, quiero decir, yo tengo mi trabajo y al final la literatura para mí es una vocación y una pasión que tengo desde que soy niña, y entonces al final cuando sientes esa pulsión, pues arañas ratos para escribir, ¿no? Entonces, no escribo cuando la musa me pilla, no, me pilla cuando tengo un rato libre. Entonces, pues por las tardes, los fines de semana, claro, además yo escribo desde siempre, entonces mis circunstancias vitales han ido variando pues desde que estaba estudiando, de cuando consigues diferentes trabajos, y un poco son tus rutinas las que te imponen la rutina de escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es verdad que cuando estás inmerso en la escritura de una novela, pues todos los ratos libres, en mi caso, que tengo, se los suelo dedicar.
porque si no, no avanzas. O sea, el escritor tiene que ser muy disciplinado y muy constante, no son arranques de inspiración, que también, pero al final es ponerte. De hecho, mucha gente se acerca a mí de, pues es que no escribo un libro porque no tengo tiempo. Bueno, si te interesa, al final sacas el tiempo y porque al final todos priorizamos para hacer lo que nos interesa, ¿no? Y cuando una historia te absorbe y, como decía antes, no puedes dejar pasarla de largo, pues encuentras el tiempo, ¿no?, para dedicarle esos ratos. Y bueno, y luego, pues una curiosidad, yo al principio escribía a mano, era muy romántica en ese sentido, y entonces manuscribía, tenía un callo en el dedo bastante sustancial, pero ya llegó un momento que vi que no era operativo, porque al final pierdes el doble de tiempo, en que no abunda precisamente, entre que lo escribes a mano, luego lo tienes que pasar a máquina. Entonces, bueno, pues ya llegó un punto que ya cuando empecé con las novelas, pues empecé a escribir a ordenador. Y esa es toda mi rutina. ¿Y por qué escogiste el tema? Perdón. Pues escogí el tema. Bueno, yo es que digo que yo no escojo los temas, que son los temas los que me escogen a mí, ¿no? Es un poco los que se me imponen, y entonces suele haber pues una anécdota o una imagen que de pronto me sale al camino y me elige y me dice, me tienes que contar, y me tengo que plegar, porque si no se me queda rondando y bueno, aprecio mi sueño, ¿no? Entonces tengo al final que sentarme y decir, venga, que sí, que lo cuento. Y entonces aquí pues me enteré de lo de las llaves. La verdad es que no sé muy bien ni dónde ni cuándo, o sea, no, mi memoria, porque yo muchas veces digo, bueno, esto me lo van a preguntar en las entrevistas, esto cómo llegó a mis oídos esta historia, no lo sé. Pero cuando me enteré de que había personas que se habían ido de Sefaraz hace 500 años con las llaves y que se habían desperdigado por el Imperio Otomano, por el norte de África, por multitud de sitios, y habían ido pasando esa llave de padres a hijos, y que 500 años, una llave que abría una casa de Toledo del año 1400 seguía en su poder, dije, es que qué historia, ¿no? Es que no, me interpeló en lo más profundo. Y luego encima, cuando empecé a ver los paralelismos con la época contemporánea y vi que podía ser un viaje de ida y vuelta entre esos descendientes que viajan a sus raíces y recuperar esa historia, pues dije, bueno, lo tengo, ¿no? O sea, y al final pues me puse a escribir. En nuestro caso, bueno, o en mi caso, respondiendo a tu pregunta, creo que era Juan José Millás el que decía que básicamente el oficio del escritor era un oficio muy solitario. Es muy solitario, porque no es una cosa que compartas con gente en un trabajo, en una oficina, que vayas a mitad de mañana a tomar un café, estás solo ante la hoja en blanco famosa, ¿no?, que da tanto miedo, siempre solo. Y bueno, esa es la segunda parte, pero cuando tú escribes, pues cuando se lo pasas, lo bueno que tiene escribir entre dos es que hay un sparring que te va dando leña y te va diciendo, cúbrete por aquí, esto está mal, esto tienes que corregirlo. Eso es impagable, porque eso no es fácil de encontrar. Eso hace crecer la obra y la hace mejor. Pero cuando estás fehacientemente escribiendo, estás solo. No hay nadie que te esté dictando. Bueno, te dicta la imaginación, ¿no? Y efectivamente, en nuestro caso tenemos una forma de trabajar siempre en ordenador. No, yo creo que tú no escribías por... No, escribimos por ordenador. Sí, eso es bonito. Es poco práctico, pero bonito. Y nosotros tenemos una forma muy práctica, que es una herramienta que hay en Google, que utilizas un procesador de textos, que compartes el documento en tiempo real. De manera que yo, si entro en ese momento y está Goretti trabajando, yo veo los cambios que está haciendo ella, y ella me deja visualizar, o sea, el sistema tiene una forma de visualizar los cambios en la que yo veo todo lo que ella ha tocado y lo que yo he escrito. Y entonces es tan fácil como darle a aceptar o rechazar, o hablarlo, ponerle los comentarios, ¿no? Bueno, tan fácil. Esto es una pesadilla, porque son meses y meses, un cambio, otro cambio, otro cambio. Para que te hagas una idea, son tantos cambios que el sistema colapsa. Y el sistema te avisa y te dice, ha llegado usted al límite de cambios y de comentarios que pueda hacer en este documento. Y tenemos que copiar todo y empezar un documento nuevo con los cambios últimos, ¿no? Y esa es un poco la forma de trabajar. Por nuestros respectivos trabajos también trabajamos en ratos libres, más bien en épocas libres más que en ratos, porque hay épocas que tenemos trabajo y hay épocas que no. Y en nuestro caso funciona mejor, porque si tenemos que compaginarlo con época en que estemos trabajando
y le dediquemos horas, no nos funciona mucho, abandonamos un poco el proyecto. Y ya te respondo a lo tuyo y aprovecho y ya suelto el micro para darle Goretti. En nuestro caso de la traductora fue porque nos enteramos de que el tren que había llevado a Franco al encuentro de Hendaya con Hitler yacía en no sé dónde, completamente herrumbroso y abandonado, el antiguo tren de Alfonso XIII. Y nos planteamos, este tren que fue tan lujoso en su momento, y ahí nos llegó la historia. Empezamos a interesarnos por este tren y nos llegó la historia de los 8 minutos. Y efectivamente es una historia muy conocida, pero nadie sabe qué pasó en esos 8 minutos. Y fabular como escritor qué pudo ocurrir en esos 8 minutos y hacer una historia que case además con todo el resto de cosas que sí sabemos, que no es fácil, para que no haya una distorsión de lo que pasó en realidad, eso era súper potente. Y a partir de ahí, pues lo que decía Marta es exactamente así, la historia te va tirando y te va pidiendo, tanto es así que a veces la historia y los personajes van por unos sitios que no tenías ni idea de que iban a ir por ahí. Personajes que se enamoran que tú no pensabas que se iban a enamorar. Personajes que no quieren enamorarse y que tú querías que se enamoraran. Personajes que hacen una cosa que dices mientras estás escribiendo, joder, qué bueno es esto no me lo esperaba. Van un poco por su cuenta, ¿no? Y a partir de ahí la historia va creciendo. Eso no significa que todas las historias salgan. El 90 y pico % de las historias las abandonas. Tenemos proyectos para parar un tren y a lo mejor lo retomamos al cabo de un año, de 2, o se pierden para siempre. Solamente llegan a ti las que terminamos, pero para que llegue esta hemos tenido que tirar 7 veces esto, ¿no? Y esas son las historias que llegan. Y llegan por una cosa tan simple como lo que decías. Encuentras un dato, hay un personaje. En el enjambre era un plano, era una imagen que teníamos de un submarino saliendo del agua en mitad de la noche, en mitad del océano. Y nos parece súper evocador esa escena. Y a partir de ahí, oye, ¿y si aquí pasa esto? ¿Y si aquí pasa lo otro? Y construye la historia cambiando 1000 veces lo que va sucediendo. No es una idea que tú digas y eso es lo que termina llegando. Eso sufre un proceso de cambios terrible. No sé cómo decirte, el 90% se cambia durante el camino, ¿no? Y esa es un poco pero siempre hay un motor que es una idea, digamos, ¿no? Una idea que puede ser una escena, un personaje, una frase que has oído, un acontecimiento histórico. Menudo rollo. Pues en mi caso compro los croissants en el Carrefour. Bueno, yo hago y José, hacemos una apuesta distinta de la de Marta, que es la que él dijo, que es parar, por ejemplo, para la última, para el enjambre, hemos parado 9 meses. Y luego trabajar en algo y ahorrar todo el dinero posible para poder volver a parar a escribir, porque ya cada uno se las arregla como puede, pero por lo menos en nuestro caso hemos comprobado que si alternamos en el mismo día otros trabajos con escribir, no encontramos el tipo de concentración y la inmersión en ese mundo que necesitamos. Cada uno ahí se las arregla como puede para encontrar la manera de entrar en el mundo ese, ¿no? Por nuestra parte necesitamos dedicar todas las horas, no un rato. ¿Es una apuesta arriesgada? Sí, porque vives muy a salto de mata. O sea, eso de ahorrar, luego dejar de trabajar, ahorrar. Pero ¿y por qué lo hacemos? Pues supongo que por lo mismo que lo hace Marta, porque es tan maravilloso estar ahí que te vale la pena. Hay una cosita nada más. Sobre el proceso de creación de la obra, que hay una cosa que me parece súper curiosa. Igual va a pensar todo el mundo que estoy como un cencerro, pero es una cosa que me pasa. Cuando yo escribo, si yo hago un acto de voluntad de crear y de escribir, aquello sale falso. Yo sé a priori que eso lo voy a tener que tirar, que va a quedar fatal, que no va a estar bien, que va a sonar falso. La manera en que yo escribo, que es un poco lo que tú preguntabas, yo oigo en mi cabeza, no oigo literalmente, sino que un poco sí, veo lo que están haciendo los personajes y cómo se están desenvolviendo. Y yo lo único que hago es transcribir lo que ellos están haciendo. Exactamente así, por eso funciona aquello que comentaba antes a la compañera.
de que hay veces que los personajes hacen cosas que son sorprendentes, que yo me sorprendo y digo, joder, qué bien está esto no se me habría ocurrido nunca, ¿vale? Ese proceso de creación, es decir, hay una, desmitificando un poco el proceso de escritura de novelas y del escritor como genio, primero hay un trabajo bestial, estás todo el día dedicado a eso, y luego hay un proceso que va, yo creo, en mi caso por lo menos, que va un poco por su cuenta, va un poco solo. Ya te digo que en mi caso no hay en absoluto cero voluntad creadora y talento creador ninguno. Yo lo que hago es, el personaje se levanta y coge un whisky de la mesa y yo escribo que el personaje se levanta y coge un whisky de la mesa. Y el personaje se vuelve y dice, ¿y anoche qué tal pasasteis la velada? Y yo escribo, ¿y anoche qué tal pasasteis la velada? Eso es como funciona. Ya te digo, tanto así que cuando yo no los oigo por diferentes circunstancias, la escena no me convence, el personaje no me gusta, lo que sea, y me pongo a crear e invento yo lo que están diciendo y lo que hacen, cuando al día siguiente lo releo, que siempre hay reescritura y corrección, yo sé que aquello está mal. Absolutamente. Los personajes, la trama, la escena, pero de una manera completamente inconsciente. Yo no sé cómo funciona eso que hay ahí dentro, pero es como un sueño. Tú estás teniendo un sueño y tú no vas decidiendo lo que ocurre en el sueño. Tú experimentas el sueño y asistes al sueño como un testigo, ¿no? Y vas viendo que en el sueño pasas por un campo y hay un coche y no sé cuánto. En el proceso creativo es, en mi caso, exactamente igual. Exactamente igual. Y creo que en el de Gore es muy diferente porque ella siempre parte de documentación que escoge antes y eso le mueve algo, ¿no? Claro, cada uno intenta ir al viaje como puede, ¿no? Antes, cuando estábamos hablando del título de la charla, pues bueno, igual suena un poco pedante, pero la verdad es que nos remitía a Proust porque es el típico de viajar al pasado, ¿no? Él, con esto de la magdalena, si os acordáis, pues probaba una magdalena y de pronto le venía ahí un placer enorme y decía, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Ah, de que cuando era pequeño su tía le dejaba acercarse a su cama, que ya estaba ahí siempre en cama, y le dejaba mojar la magdalena en la tira y como un privilegio le dejaba probar un poquitito. Entonces él al recordar tenía un placer gigantesco, ¿no? Y a mí yo siento mucho eso en la literatura, siento ese tipo de placer, como que viajo y cuando ya estoy ahí tengo como ese placer. Y como dice José, mi magdalena suelen ser las imágenes, yo las necesito mucho. Antes de miro cuadros, fotografías, son mi magdalena. Supongo que cada uno tiene un hilo. Bueno, pues para que... Ay, ¿nos quedaba una todavía? Sí. Venga, pues si es rápida, antes de que nos echen. Bueno, primero quería agradeceros que hagáis ese viaje al pasado, porque hace poco me he dado cuenta de la importancia que eso tiene, ¿no? Me permitís una aportación. He estado trabajando en temas también de viajando al pasado por el tema de la caza de brujas y me encontré con las criptojudías, ¿no? Y me parece alucinante que no conste nada de todo eso en los libros de texto ni en los manuales de historia, ¿no? Porque la historia se repite, ¿no? Me he encontrado siempre a los historiadores españoles que parece como si nos quisieran exculpar de lo que hemos hecho. Yo no soy responsable de lo que hicieron, pero tengo que asumir lo que pasó en España, ¿no? Por tanto, siempre dicen, sí, pero la caza de brujas fue más grave en la Europa central. Bueno, lo que no cuentan es que aquí estaban ensañados con los judíos y especialmente con las mujeres judías. Yo me he ido al archivo histórico, yo soy del País Valenciano, y resulta que efectivamente aquí hay menos brujas, menos en el Tribunal de Inquisición no cuenta las cazas de brujas a las criptojudías cuando eran mujeres altamente cualificadas en temas de medicina, porque en aquel momento la medicina oficial no tenía ningún valor, porque no se sabía nada de la microbiología, ¿no? Y ellas actuaban como en un empirismo, ¿no? Causa-efecto. Pues bueno, eran las mujeres más perseguidas, salieron con el San Benito y todo, igual que la caza de brujas, porque dijeron que se habían convertido en las rabinas ahora. Al quemar las sinagogas decían que sus hogares, el espacio doméstico había sido convertido en las auténticas sinagogas. Por tanto, se encarnizaron con ellas. No consta en ningún libro de texto ni en ningún manual de historia, ¿no? Y eso me hace ver lo que vosotros estáis contando, que
como dices, ¿cómo es que tienen esos buenos recuerdos? Bueno, hay que ver un notario valenciano que porque ayudaba a los judíos para que no les confiscaran los bienes, pues fue sentenciado por la Inquisición también. Es decir, como vivían el pueblo, actuaba como un ser humano. Yo creo que el ser humano es auténticamente bueno, ¿no? Solo que el poder, como están haciendo ahora, por ejemplo, con la guerra, nos esconde lo que interesa para hacer lo que ellos quieren hacer. Pero cada vez más te das cuenta de qué se oculta de la historia porque tienen un objetivo, ¿no? Y me he dado cuenta con todo esto la importancia que tiene viajar al pasado y revisar la historia y por qué los historiadores se mantienen en esa cosa, por ejemplo, en el tema de la caza de brujas, de que no, aquí éramos mucho mejores, ¿no? Y ocultan, las verdades a medias son las peores mentiras que hay. Eso. No sé si tenéis algún comentario, Marta. Bueno, sí, que precisamente en La llave de las estrellas, ¿no? La protagonista es una judía que es médico, bueno, médico, ¿no? No oficialmente como tal, pero aprende prueba y error a través de empirismo, bueno, y de manuales que había. Y es verdad que las judías, bueno, pues dentro del escaso margen que se les daba a las mujeres de cómo podían desarrollarse profesionalmente, pues las judías tuvieron más recorrido que las cristianas, ¿no? Y bueno, y eso es al final una riqueza que se perdió y porque al final se las reprimió de cualquier manera. Y sí, y la historia al final muchas veces es como un relato que parece monolítico, pero también la novela lo que te permite, la flexibilidad que te da, es que puedes descender al detalle de la historia menuda y de las relaciones que se establecían y que son las que al final pues constituyen la vida, ¿no? Y la realidad. Entonces lo bueno de una novela histórica o lo positivo es que puedes descender a ese nivel de los afectos, de las emociones y así recrear un tapiz mucho más rico y reflejar esa complejidad que tiene la realidad, ¿no? Sí, efectivamente es verdad que los historiadores, bajo ese aspecto de rigor, es cierto que no siempre son objetivos en realidad, claro, porque a lo mejor muestran algo con rigor, pero todo lo que eliminan y no muestran, esos vacíos, es algo que te están quitando de delante y no vas a ver. Entonces, bueno, es verdad que los novelistas admitimos más que trabajamos con la ficción que los historiadores, pero habría que ver cuánto de ficción hay en nuestra historiografía, ¿no? Nada, por terminar, enlazando un poco tu comentario, yo creo que estas eran 3 historias que merecían ser contadas, ¿no? Que merecían ser sabidas. Y bueno, por eso las escribimos. No. Simplemente, bueno, yo solo quisiera agradecerles que hayan dedicado de este día a día, del día a día romántico del escritor, nos hayan dedicado una hora de su tiempo, un ratito de su tiempo. Muchas gracias. Gracias también a HarperCollins por publicar estas 3 obras y yo creo que además, gracias a todos ustedes por venir y yo creo que además, si queremos intentar que José, Goret y Marta tengan que parar de sus trabajos menos tiempo, compren por favor estos libros porque estoy seguro que les va a venir muy bien y nos va a venir muy bien y les va a venir muy bien a ustedes. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.